¿Y si te dijera que la historia que crees conocer, la que ha moldeado tu fe y tu comprensión del Salvador durante 2 milenios, está incompleta, deliberadamente fragmentada? Imagina que en las Sagradas Escrituras y en los anales del tiempo, existe una pieza fundamental de la vida terrenal de Jesús, una que lo conecta aún más profundamente con la esencia de nuestra propia humanidad, que ha sido sistemáticamente borrada, silenciada y reinterpretada por aquellos que, paradójicamente, juraron proteger su legado. No estamos hablando de una simple omisión, sino de una verdad prohibida, un velo que ha cubierto las páginas más íntimas de su existencia, transformando lo que creemos saber sobre su familia y su entorno más cercano. Este enigma ancestral no es una mera curiosidad histórica, sino un misterio que resuena hasta los cimientos mismos de nuestra fe, desafiando dogmas inquebrantables y abriendo una puerta a una comprensión más plena y quizás más humana del Mesías. Durante incontables siglos, la figura de Jesús ha sido elevada a un pedestal de divinidad casi inalcanzable, presentándose como un ser tan puro y etéreo que su conexión con lo mundano parece diluirse en el éter. Pero ¿qué pasaría si esa misma divinidad se encontrara íntimamente entrelazada con una humanidad mucho más tangible, con la complejidad de una familia, de lazos de sangre que todos conocemos y experimentamos? ¿Y si la imagen idílica de la Sagrada Familia, esa que adorna los retablos de catedrales y las oraciones de millones, fuera solo una fracción cuidadosamente seleccionada de la realidad, una versión pulcra y simplificada para encajar en un molde doctrinal? Muchos de nosotros hemos sentido en el fondo del alma esa anhelada búsqueda de un Jesús más cercano, un puente entre lo divino y nuestra propia fragilidad humana. Hoy, esa conexión, ese anhelo profundo, podría revelarse de una forma tan impactante que redefinirá tu percepción de lo sagrado. ¿No es acaso en la comprensión plena de su humanidad donde reside la clave para entender la magnitud de su sacrificio divino? Prepárate, porque hoy te invitamos a un viaje audaz a través del tiempo y las Escrituras, una expedición para desvelar un secreto tan antiguo como la propia Iglesia, tan disruptivo que de haber sido plenamente aceptado en sus orígenes, habría reescrito la teología, la política y la historia de Occidente. Este no es un mero pasatiempo académico, ni una teoría conspirativa sin fundamento. Es una inmersión profunda en las capas de lo que la Iglesia ocultó, una revelación que no solo desafía dogmas y prejuicios arraigados, sino que también ilumina las motivaciones detrás de siglos de silencio. La poderosa institución que se erigió como guardiana de la fe pudo haber manipulado deliberadamente la narrativa para preservar su visión particular de lo sagrado y consolidar su poder, creando una historia oficial que dejaba fuera fragmentos cruciales de la verdad. La respuesta, tejida entre textos antiguos y decisiones conciliares, yace en las sombras de la historia, esperando ser desenterrada y finalmente iluminada. Este enigma no es una curiosidad marginal reservada para teólogos y eruditos, sino el vibrante epicentro de profundas curiosidades religiosas que han resonado a lo largo de los siglos, a menudo susurradas en los márgenes de la ortodoxia, pero nunca en el centro de la plaza pública. Es una verdad que nos impulsa a cuestionar, a explorar con mente abierta, a ir más allá de las respuestas prefabricadas y a abrazar la complejidad de una historia que es, sin duda alguna, mucho más rica, más humana y más fascinante de lo que nos han permitido creer. ¿Estás realmente dispuesto a despojarte de viejas concepciones,
a soltar las certezas cómodas que te han sido inculcadas y a abrir tu espíritu a una perspectiva que podría no solo transformar tu comprensión del Mesías, sino también la propia esencia de tu fe y tu relación con lo divino. Esta no es solo una historia, es una invitación a la transmutación espiritual. Este camino hacia la verdad prohibida no es para los que temen la luz de la investigación y el cuestionamiento, sino para aquellos valientes espíritus que anhelan una fe más auténtica, más resonante y profundamente arraigada en una comprensión integral de la vida de Jesús. Si sientes que esta búsqueda de conocimiento y esta sed de revelación resuenan en lo más hondo de tu corazón, si estás dispuesto a acompañarnos en la emocionante tarea de desenterrar los misterios que yacen bajo la superficie de la historia sagrada, te invitamos a unirte a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones y permítenos guiarte a través de los descubrimientos más impactantes que el tiempo ha intentado ocultar. Juntos, no solo desvelaremos la verdad, sino que la integraremos en una fe más rica y consciente. Desde los albores del cristianismo, cuando las cenizas de la era apostólica aún humeaban con el fervor de los primeros creyentes, la figura de Jesús de Nazaret comenzó a ser cincelada, no solo por la fe de sus seguidores, sino también por las manos de una institución en ciernes, la Iglesia. En aquel crisol de ideas y revelaciones, la imagen del Mesías se elevaba, buscando trascender lo meramente terrenal para anclarse firmemente en lo divino. Era una época de definiciones, de concilios incipientes y de la ardua tarea de poner en orden las enseñanzas orales y los primeros escritos que circulaban entre las comunidades. En este contexto, la Sagrada Familia, tal como hoy la conocemos, comenzó a tomar forma en la conciencia colectiva, pero no sin antes pasar por un proceso de selección y reinterpretación, que con el tiempo dejaría en las sombras a personajes cruciales, a lazos de sangre que desafiaban la narrativa oficial. La familia terrenal de Jesús, más allá de la venerada María y del protector José, se desdibujaría en el éter de la historia, envuelta en un velo de interpretaciones que buscaban proteger dogmas nacientes. En esos primeros siglos, la piedad popular y la naciente teología se entrelazaron para construir una imagen de Jesús que subrayara su singularidad y su origen divino. La pureza de María, su madre, se convirtió en un pilar fundamental, un símbolo de la Inmaculada Concepción y de la gracia divina que la había escogido. La idea de una María Virgen antes, durante y después del parto comenzó a cobrar fuerza, elevándola a un estatus de santidad inigualable, casi etéreo. Esta visión, aunque hermosa y profundamente arraigada en la devoción, chocaba, sin embargo, con ciertos pasajes presentes en los mismos textos que la Iglesia se esforzaba por canonizar. Podría ser que incluso en los cimientos de nuestra fe existieran fisuras, pequeñas grietas que revelaran una verdad prohibida, una historia más compleja de lo que nos habían contado. El misterio de la familia, silenciada de Jesús, comenzaba a gestarse en estas contradicciones, y es aquí, en el corazón de los evangelios canónicos que hoy veneramos, donde las semillas de la duda fueron plantadas para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Leemos en Marcos 6:3, cuando Jesús regresa a su tierra natal y enseña en la sinagoga, las palabras de sus propios compatriotas asombrados. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí, con nosotros? Una mención idéntica, con ligeras variaciones, aparece en Mateo 13:55-56,
donde se enumeran los mismos nombres masculinos y se habla también de sus hermanas. Estas no son referencias ambiguas, son declaraciones directas de la gente de Nazaret que conocían a Jesús y a su familia. ¿Cómo se podía ignorar una evidencia tan clara, tan presente, en las mismas escrituras que servían de fundamento? La clave para desentrañar este enigma reside en la precisión del lenguaje original. Pensemos griego koiné, el idioma en que fueron escritos los evangelios. La palabra utilizada para hermano es adelphos y para hermana, adelfe. Estos términos denotan una relación de hermanos de sangre, hijos de los mismos padres. Si los autores hubieran querido referirse a primos, habrían utilizado la palabra anepsios, como de hecho lo hace Pablo en Colosenses 4:10, al hablar de Marcos, el primo de Bernabé. Esta distinción lingüística no es una mera curiosidad religiosa, es una prueba contundente que desafía la interpretación posterior. La claridad del texto original se alzaba como un testimonio mudo frente a las interpretaciones que vendrían, una voz ancestral que susurraba una revelación que la institución intentaría sofocar. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué se eligió ignorar esta evidencia tan explícita? La respuesta a esa pregunta no es sencilla y se encuentra en la encrucijada de la teología, la política y la devoción. A medida que la figura de María se elevaba en el panteón cristiano, la idea de su virginidad perpetua se volvió teológicamente crucial. ¿Cómo conciliar la pureza inmaculada de la Madre de Dios con la existencia de otros hijos biológicos? La presencia de hermanos de sangre de Jesús planteaba un dilema doctrinal que, si no se resolvía, podría socavar la singularidad de Jesús como el unigénito Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo y la santidad prístina de María. Fue en este contexto donde la Iglesia, en su búsqueda de coherencia y de un mensaje unificado, comenzó a buscar soluciones interpretativas que, paradójicamente, se alejaban del sentido literal de las Escrituras. Este fue el inicio de lo que la Iglesia ocultó, un proceso de reinterpretación que transformaría la historia. Así, en los primeros siglos de la era cristiana, surgieron distintas teorías para armonizar estas menciones bíblicas con la creciente devoción a la virginidad perpetua de María. Una de las más influyentes fue la propuesta por Jerónimo en el siglo IV. Él sostuvo que los llamados hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, hijos de una hermana de María. Esta teoría, conocida como la teoría de los primos, o jerónima, fue una solución elegante que permitía mantener la virginidad de María intacta, al tiempo que explicaba las referencias evangélicas. Otra interpretación, defendida por Epifanio de Salamina, contemporáneo de Jerónimo, argumentaba que estos hermanos eran hijos de José de un matrimonio anterior, una visión que lo presentaba como un hombre mayor, con hijos propios, antes de su unión con María. Ambas teorías, aunque carentes de un respaldo bíblico explícito y directo, ofrecían una salida al conflicto teológico, un camino para preservar la pureza mariana a cualquier costo. Estas interpretaciones, aunque inicialmente solo eran teorías, comenzaron a ganar terreno y a ser adoptadas por influyentes figuras de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ofrecían la comodidad de una narrativa que no desafiaba la santidad de María, una narrativa que se ajustaba a la visión de un Jesús completamente divino y una madre inmaculada. La literalidad de los evangelios, con sus referencias a hermanos y hermanas, se volvía incómoda, casi una anomalía que debía ser explicada o redefinida. Así, lo que en los textos originales era una relación de sangre se transformó sutilmente, primero en un debate teológico y luego en una verdad oficial. El silencio no fue accidental, fue una decisión, un acto deliberado de reinterpretación para consolidar un dogma.
El punto culminante de esta consolidación llegó con el creciente culto a María, especialmente después del Concilio de Éfeso en el año 431 d.C., donde fue proclamada solemnemente como Theotokos, la Madre de Dios. Esta declaración elevó a María a un estatus teológico sin precedentes, y con ello la necesidad de su pureza y virginidad perpetua se volvió aún más esencial, inquebrantable. La existencia de hermanos biológicos de Jesús se convirtió entonces en una amenaza directa a esta doctrina central, una mancha en la imagen inmaculada que la Iglesia construía. Por lo tanto, las interpretaciones de Jerónimo y Epifanio, que antes eran solo posibilidades, se cimentaron como la verdad aceptada, la narrativa oficial. La revelación de hermanos de sangre de Jesús fue entonces relegada al olvido, transformada en un secreto guardado bajo el peso de un dogma. Así, la Iglesia, en su afán por proteger la imagen de la Madre de Dios, optó por un silencio que resonaría a través de los siglos, alterando nuestra percepción de la familia más sagrada de la historia. ¿Qué se perdió en ese silencio? Esa es la pregunta que nos seguirá persiguiendo. Reafirmamos la incomodidad de los versículos. La contradicción no era menor, era un cisma potencial en la narrativa perfecta que se estaba construyendo. No se trataba de una simple curiosidad religiosa a debatir en los márgenes, sino de una verdad prohibida que emergía desde el corazón mismo de las Escrituras. La mención de Santiago, José, Simón y Judas como hermanos y la presencia de hermanas no podía ser simplemente borrada. Sin embargo, la creciente necesidad de establecer a María como la siempre Virgen, un pilar de pureza inmaculada, chocaba frontalmente con la interpretación literal. ¿Cómo podían coexistir ambos relatos en la misma fe sin crear una grieta insalvable? Esta fue la encrucijada, el momento en que la balanza se inclinó, no hacia la literalidad, sino hacia la conveniencia doctrinal, iniciando así el largo camino de lo que la Iglesia ocultó. La decisión no fue fácil ni única, fue un proceso gradual, una serie de sutiles reinterpretaciones que con el tiempo se convertirían en la piedra angular de un secreto bien guardado. El silencio no fue un accidente, fue una decisión. La manipulación no fue un acto de malicia pura, sino una estrategia para preservar una visión de lo divino que consideraban esencial. Los padres de la Iglesia, en su sabiduría y celo por la ortodoxia, enfrentaron el dilema. Debían aceptar la evidencia literal de los evangelios y, con ello, desafiar la imagen de una María perpetuamente virgen y de un Jesús unigénito en un sentido biológico absoluto. ¿O debían encontrar una forma de reinterpretar esos textos para que encajaran en la teología emergente? La historia nos muestra el camino elegido. Teólogos como Jerónimo, con su enorme influencia intelectual en el siglo IV, ofrecieron la solución. Los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos. Esta teoría de los primos, aunque carecía de apoyo directo en el griego koiné de los evangelios, donde existía una palabra específica para primo, anepsios, fue adoptada con fervor. No era una simple sugerencia. Se convirtió en la explicación predominante, la que se enseñaba y se difundía. Así, una interpretación se transformó en la verdad aceptada, relegando la literalidad a una curiosidad religiosa incómoda que debía ser descartada. Pero, ¿por qué era tan vital esta reinterpretación? La respuesta reside en la profunda necesidad de diferenciar a Jesús de cualquier otro ser humano. Si bien su humanidad era innegable, su divinidad debía ser única e inmaculada. La concepción virginal de Jesús, a través del Espíritu Santo, era el milagro fundacional. Permitir que María tuviera otros hijos biológicos concebidos de forma natural con José, aunque no restaría valor al nacimiento de Jesús, sí podría, a ojos de los primeros teólogos, atenuar la singularidad de su
origen divino. La pureza de María, por extensión, se convirtió en un reflejo de la pureza del propio Mesías. Elevarla a un estado de virginidad perpetua no era solo un acto de devoción mariana, era una forma de solidificar la teología cristológica. Era como si, para que el sol brillara con toda su fuerza, la estrella que lo dio a luz también debía ser inmaculada. Esta necesidad teológica se convirtió en el motor silencioso detrás de la construcción de un secreto, una capa de silencio sobre la verdad prohibida que los evangelios parecían susurrar. En medio de este conflicto doctrinal, las figuras de estos hermanos de Jesús no desaparecieron por completo. Santiago, en particular, emerge de las sombras con una luz propia, casi incómoda para la narrativa oficial. En Gálatas 1:19, el apóstol Pablo lo menciona explícitamente como Santiago, el hermano del Señor. No primo del Señor, no hijo de José de un matrimonio anterior, sino hermano del Señor. Este Santiago no era una figura menor. Los Hechos de los Apóstoles y otras fuentes históricas lo presentan como un pilar fundamental de la Iglesia de Jerusalén. Una autoridad tal que incluso Pedro y Pablo le rendían cuentas en ciertos momentos. ¿Cómo es posible que una figura tan prominente, tan directamente vinculada a Jesús por sangre y por liderazgo en la iglesia primitiva, fuera relegada a un segundo plano o reinterpretada como un mero pariente lejano? Esta es una de las mayores curiosidades religiosas y una clara evidencia de lo que la Iglesia ocultó. La táctica fue sutil, pero efectiva. No se trataba de eliminar los versículos, sino de recontextualizarlos, de envolverlos en una niebla de interpretación. Las homilías, los tratados teológicos, los concilios y finalmente la catequesis popular comenzaron a difundir la versión oficial de los primos o hermanastros. Con el tiempo, esta versión se arraigó tan profundamente que la idea de hermanos biológicos de Jesús se volvió casi herética. Se construyó un velo, una cortina de humo interpretativa que, aunque no negaba la existencia de estos individuos, sí negaba la naturaleza de su relación con Jesús y María. ¿No es asombroso cómo una institución puede moldear la percepción de la realidad? No mediante la eliminación, sino mediante la reinterpretación persistente. La revelación de esta estrategia nos obliga a cuestionar la raíz de muchas de nuestras creencias. Este proceso de reinterpretación y ocultamiento no fue un evento único, sino una evolución de siglos. Desde los primeros debates en los desiertos de Egipto y Siria hasta las grandes catedrales de Europa, la narrativa se solidificó. La figura de María, la Theotokos, la Madre de Dios, se elevó a un estatus inmaculado, inalcanzable, y cualquier elemento que pudiera ensombrecer esa pureza fue cuidadosamente gestionado. ¿Y tú, qué harías si descubrieras esta verdad oculta, si la imagen de la Sagrada Familia que te ha acompañado desde la infancia se viera de repente expandida, complejizada por la presencia de otros hermanos y hermanas? ¿Sentirías que tu fe se tambalea o que se enriquece con una humanidad más profunda del Salvador? Este misterio no es solo un dato histórico, es un espejo que nos confronta con nuestras propias expectativas de lo divino. El impacto de esta decisión ha resonado a lo largo de 2 milenios, moldeando no solo la teología, sino también el arte, la literatura y la piedad popular. La figura de Jesús, el unigénito, el único, se consolidó a 1900 veces a expensas de su humanidad más terrenal, de su conexión con una familia que, como la nuestra, habría conocido el día a día, las risas y quizás las tensiones. Al silenciar a sus hermanos, la Iglesia quizás buscó elevar a Jesús a un plano más etéreo, pero no lo alejó también de la experiencia humana común, de la cual Él era por esencia parte integral.
La verdad prohibida no solo cambió la historia, cambió nuestra forma de relacionarnos con el Salvador. Esta es la esencia de lo que la Iglesia ocultó, no solo un hecho, sino una dimensión entera de la encarnación. Pero, a pesar de los siglos de silencio y de la solidez del dogma, las semillas de la duda persistieron. Los textos antiguos, las curiosidades religiosas que afloraban en escritos apócrifos o en las tradiciones de comunidades marginales, continuaron susurrando la otra posibilidad. El secreto no estaba completamente enterrado, solo estaba cubierto por capas de interpretación y reverencia. Y es en estos susurros, en Mindos, estas pequeñas anomalías históricas, donde reside la promesa de una revelación aún mayor, una que no busca destruir la fe, sino expandirla. ¿Estás listo para desenterrar estas pistas, para seguir el rastro de la verdad que la Iglesia intentó ocultar y ver cómo se conecta con una comprensión más rica y humana de Jesús? La historia está a punto de dar un giro inesperado, revelando que la familia de Nazaret era mucho más grande y compleja de lo que nunca imaginamos. Y si te dijera que la verdad sobre la familia de Jesús no es una cuestión de fe ciega, sino de pruebas palpables, de testimonios escritos en piedra y pergamino que han sido reinterpretados, silenciados o simplemente ignorados durante siglos. La revelación que hemos comenzado a desvelar no se asienta en meras especulaciones, sino en un cuerpo de evidencia tan contundente que al confrontarlo, la narrativa oficial comienza a resquebrajarse, mostrando las grietas de un secreto celosamente guardado. Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en los cimientos mismos de la historia sagrada, extrayendo las pruebas que sustentan la existencia de los hermanos de Jesús. Una verdad prohibida que no solo desafía dogmas, sino que también enriquece nuestra comprensión de la humanidad del Mesías. Las pruebas no eran susurros, eran un coro de voces antiguas. Comencemos por el pilar fundamental de nuestra fe, los evangelios canónicos. En Marcos 6:3, cuando Jesús visita Nazaret y enseña en la sinagoga, sus propios vecinos, la gente que lo había visto crecer, exclaman asombrados: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Este pasaje no es una referencia ambigua ni una metáfora poética. Es una declaración directa, una enumeración explícita de hermanos y hermanas. De manera casi idéntica, el Evangelio de Mateo en 13:55-56 repite esta lista, nombrando a Santiago, José, Simón y Judas como los hermanos de Jesús y afirmando que sus hermanas estaban presentes. ¿Cómo puede una institución que venera estos textos como la palabra de Dios pasar por alto una evidencia tan clara y contundente? Aquí, en las propias Escrituras, reside la primera y más poderosa de las curiosidades religiosas silenciadas. Pero la evidencia no se detiene en los sinópticos. El apóstol Pablo, una figura central en la difusión del cristianismo y un testigo de primera mano de la iglesia primitiva, refuerza esta verdad con una claridad aún mayor. En su epístola a los Gálatas 1:19, Pablo escribe: «Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor». No dice primo del Señor, ni pariente del Señor, ni hijo de José de un matrimonio anterior. Dice con una precisión inconfundible: el hermano del Señor, adelphon tou Kyriou en griego. Esta afirmación de Pablo es de una importancia monumental. Él no solo conocía a Santiago, sino que lo reconocía con un título que denotaba una relación de sangre directa con Jesús. Este Santiago, como sabemos por los Hechos de los Apóstoles y otras fuentes, fue una columna vertebral de la Iglesia de Jerusalén, un líder con autoridad incuestionable. ¿Acaso la Iglesia, en su afán por proteger una imagen particular de María,
Minimizó la figura de un apóstol tan crucial precisamente por su parentesco con Jesús. La clave para desentrañar este misterio se encuentra en la precisión del lenguaje original. En griego koiné, el idioma en que fueron escritos los evangelios y las epístolas paulinas, las palabras utilizadas para hermano y hermana son adelfos, adelfos y adelfe, adelfí, respectivamente. Estos términos se refieren inequívocamente a hermanos de sangre, hijos de los mismos padres. Si los autores hubieran querido referirse a primos, habrían empleado la palabra anepsios, anepsios, como de hecho hace Pablo en Colosenses 4:10, al mencionar a Marcos, el primo de Bernabé. Esta distinción lingüística no es una mera sutileza académica, es una prueba irrefutable que desafía la reinterpretación posterior. La literalidad de los textos se alza como una muralla inquebrantable frente a las construcciones doctrinales que buscaban diluir esta conexión familiar. Pero las pruebas no se limitan a los textos cristianos. Es en las fuentes históricas no cristianas donde esta verdad prohibida adquiere un peso aún mayor. Flavio Josefo, el renombrado historiador judío del siglo I, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 9, sección 1, hace una mención crucial. Anano hizo comparecer ante el Sanedrín al hermano de Jesús, que era llamado Cristo, de nombre Santiago, y a algunos otros, y habiéndolos acusado de haber transgredido la ley, los entregó para que fueran apedreados. Esta es una referencia externa de una fuente contemporánea y no sesgada por la teología cristiana, que corrobora la existencia de Santiago y su relación de hermandad con Jesús. La mención de Josefo es un ancla histórica que fija la existencia de el hermano de Jesús en la realidad del siglo I, mucho antes de que los dogmas de la virginidad perpetua de María se consolidaran. Ante esta avalancha de evidencia, la Iglesia se vio en una encrucijada teológica. ¿Cómo reconciliar estas claras referencias a hermanos y hermanas de Jesús con la creciente doctrina de la virginidad perpetua de María, que se volvió central para su pureza y su papel como Theotokos, Madre de Dios? Fue aquí donde la reinterpretación se convirtió en la herramienta de elección, un sutil pero poderoso mecanismo para moldear la verdad. Orígenes, en el siglo III, y más tarde San Jerónimo, en el siglo IV, propusieron la teoría de los primos, argumentando que adelfos podía usarse en un sentido amplio para referirse a parientes cercanos. Jerónimo, con su inmensa influencia, popularizó esta idea, a pesar de la existencia de la palabra anepsios para primo. Otros, como Epifanio de Salamina, sugirieron que eran hijos de José de un matrimonio anterior, convirtiéndolos en hermanastros. La necesidad de proteger el dogma era tan grande que se privilegió la interpretación sobre la literalidad del texto. Lo que la Iglesia ocultó no fue un secreto, fue una elección. Incluso dentro de los primeros siglos del cristianismo no hubo un consenso unánime. Teólogos como Tertuliano, siglos secundaro, defendieron la idea de que María tuvo otros hijos biológicos con José después del nacimiento de Jesús, un testimonio que demuestra que la literalidad de los evangelios era una interpretación válida y sostenida por importantes figuras. Sin embargo, a medida que la figura de María ascendía en la veneración y la necesidad de una madre inmaculada se volvía teológicamente inquebrantable, estas voces disidentes fueron silenciadas o marginadas. La presión para unificar la doctrina y presentar una imagen de María completamente pura y virgen antes, durante y después del parto llevó a la consolidación de las teorías que negaban la hermandad biológica. Los concilios y la tradición eclesiástica, con el tiempo, elevaron estas interpretaciones a la categoría de dogma,
enterrando la verdad literal bajo capas de reverencia. Así, la existencia de los hermanos de Jesús, lejos de ser una simple curiosidad religiosa, se convierte en un testimonio de la manipulación histórica y teológica que ha moldeado nuestra fe. Las pruebas, presentes en los propios evangelios, en las epístolas paulinas y en fuentes históricas seculares, son abrumadoras. Nos enfrentamos a la evidencia de que una narrativa fue construida no para negar la existencia de estos individuos, sino para redefinir su relación con Jesús y María, para que encajaran en un molde doctrinal preconcebido. ¿Y tú, qué sientes al ver cómo la solidez de estas pruebas choca con lo que te han enseñado toda la vida? ¿Permitirás que esta revelación te guíe hacia una comprensión más profunda y auténtica del Salvador? ¿O te aferrarás a las certezas cómodas que el tiempo y la tradición han cimentado? El velo de lo que la Iglesia ocultó se desgarra, y la luz de la verdad comienza a iluminar un pasado que creíamos conocer. La historia de Jesús es mucho más rica de lo que nunca te contaron. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los buscadores de la verdad en el siglo XXI? La revelación de la existencia de hermanos de sangre de Jesús, lejos de ser una mera curiosidad religiosa o un dato histórico sin relevancia, es un espejo que nos confronta con la esencia misma de nuestra fe y nuestra relación con lo divino. ¿Acaso la imagen de un Jesús tan etéreo y singular, tan separado de la experiencia humana común, nos ha impedido conectar verdaderamente con Él en nuestra propia imperfección y cotidianidad? Este misterio que la Iglesia intentó velar durante siglos, hoy nos ofrece una oportunidad inigualable para despojar a Cristo de las capas de idealización y redescubrirlo en una humanidad más profunda y, paradójicamente, más divina. No es un ejercicio de destrucción, sino de expansión. No de duda, sino de una fe más auténtica y resonante. Imagina por un momento a Jesús no solo como el Hijo de Dios, el Mesías, sino también como un hermano que compartió comidas, risas, quizás discusiones triviales o tareas del hogar con Santiago, José, Simón y Judas, y con sus hermanas, cuyos nombres la historia no se molestó en registrar. Él no solo fue el carpintero, sino también el hijo mayor, o uno de los mayores, en una familia numerosa. Esta perspectiva lo ancla firmemente en la realidad terrenal, en las dinámicas complejas y hermosas de cualquier hogar. ¿Cómo se sentiría saber que el Salvador del mundo experimentó la camaradería y quizás la rivalidad fraternal, el apoyo y las tensiones que todos conocemos en nuestras propias familias? Esta verdad prohibida nos acerca a Él de una manera tan íntima que la distancia entre lo divino y lo humano se desvanece, dejando al descubierto un Cristo más accesible, más empático, un compañero de viaje en nuestras propias vicisitudes. La persistencia de este secreto y la forma en que fue reinterpretado por la Iglesia nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad y el poder de las instituciones. ¿Cuántas otras verdades, quizás incómodas o desafiantes, han sido moldeadas, reinterpretadas o silenciadas a lo largo de la historia en nombre de la ortodoxia o la conveniencia doctrinal? La lección aquí no es solo sobre la familia de Jesús, sino sobre nuestra propia responsabilidad de buscar la verdad con discernimiento, de no aceptar pasivamente narrativas prefabricadas, por muy venerables que sean. Nos impulsa a cuestionar, no desde la incredulidad, sino desde un anhelo de una comprensión más plena y honesta. Estamos dispuestos a ir más allá de las respuestas fáciles y a bucear en las profundidades de lo que la Iglesia ocultó para encontrar una fe más robusta y personalmente significativa. Esta revelación también nos confronta con la idea de que lo sagrado no reside exclusivamente
en lo impoluto o lo milagroso, sino que se manifiesta plenamente en lo humano y lo mundano. Si Jesús, el Cristo, creció en una familia con hermanos y hermanas, con las vicisitudes propias de cualquier hogar de Nazaret, entonces la santidad no es ajena a nuestras propias vidas imperfectas. Significa que nuestras relaciones familiares, con todas sus complejidades y desafíos, son un terreno fértil para el encuentro con lo divino, el amor fraterno, la paciencia ante las diferencias, el perdón y la comprensión. Todos estos elementos que Jesús seguramente experimentó y enseñó en su propio círculo familiar se convierten en caminos hacia una espiritualidad más encarnada y tangible. Es una invitación a ver la chispa divina en el corazón de nuestra propia humanidad, en el tejido de nuestras propias vidas. ¿Y qué hay de aquellos que fueron silenciados? Aquellos hermanos y hermanas de Jesús que la narrativa oficial relegó a las sombras. Su historia nos recuerda el valor de las voces marginales, de aquellos que no encajan en el molde establecido. Nos invita a escuchar más allá de los discursos hegemónicos, a buscar la sabiduría en los rincones olvidados, en las tradiciones no canónicas, en las curiosidades religiosas que la historia ha intentado sofocar. Cuántas verdades esenciales para nuestra fe y para nuestra comprensión del mundo podrían estar esperando ser desenterradas, no solo en textos antiguos, sino en las historias de aquellos a quienes hemos ignorado. La fe se enriquece inconmensurablemente cuando abrimos nuestros corazones a la diversidad de experiencias y perspectivas, incluso si desafían nuestras concepciones más arraigadas. Este conocimiento no debería debilitar nuestra fe, sino fortalecerla, expandirla hacia horizontes más amplios. Un Jesús más humano no es menos divino. Al contrario, su divinidad se magnifica al abrazar plenamente la experiencia humana en todas sus facetas. Nos permite comprender que el amor de Dios no es un concepto abstracto y distante, sino una fuerza que se manifestó en la carne, en las relaciones cotidianas, en la vida familiar. Nos enseña que la gracia no está reservada para los perfectos, sino que permea la existencia de cada uno de nosotros, con nuestras propias familias, nuestros propios hermanos y hermanas, tanto de sangre como de espíritu. La verdad prohibida se convierte así en una llave para una comprensión más profunda del amor incondicional de Dios, que no teme a la complejidad de lo humano. ¿Y tú, qué harías si esta revelación te impulsara a reexaminar otras creencias que has dado por sentadas? ¿Sentirías el vértigo de la incertidumbre o la emoción de un descubrimiento que expande tu visión del universo y de tu lugar en él? La historia de los hermanos de Jesús es un llamado a la valentía espiritual, a la audacia de cuestionar y de buscar, a la humildad de reconocer que la verdad de Dios es mucho más vasta y misteriosa de lo que cualquier dogma humano pueda contener. Nos insta a cultivar una fe viva, dinámica, que no teme a la investigación ni a la reflexión, sino que se nutre de ellas. Una fe que no se conforma con lo que se le ha enseñado, sino que anhela una conexión directa y auténtica con la fuente de toda verdad. En última instancia, este misterio ancestral no es un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más madura y consciente. Nos anima a buscar al Cristo no solo en los templos y los dogmas, sino en el corazón de la humanidad, en nuestras propias familias, en la vida que compartimos con nuestros hermanos y hermanas del mundo. La revelación de estos lazos de sangre nos recuerda que la encarnación fue total, que lo divino se sumergió por completo en lo humano, elevando cada aspecto de nuestra existencia a un plano sagrado. Es una verdad que nos libera de las limitaciones del dogma y nos abre a la inmensidad del amor de Dios, manifestado en un Jesús que fue verdaderamente uno de nosotros.
Pero la acumulación de indicios, la persistencia de esas voces silenciosas en los textos más sagrados, nos ha traído hasta este punto de inflexión. Hemos desvelado cómo la evidencia lingüística del griego koiné, con su precisa distinción entre adelphos, hermano, y anepsios, primo, se alza como un testimonio irrefutable. Hemos explorado las intrincadas contorsiones teológicas de los primeros siglos, el delicado equilibrio entre la literalidad de la palabra escrita y la imperiosa necesidad de forjar un dogma inmaculado para la Madre de Dios. Hemos sentido la tensión de ese dilema, la encrucijada donde la fe y la historia se encontraron y donde una narrativa fue elegida sobre otra. Pero ahora, la marea de la verdad prohibida no solo susurra en los márgenes de los pergaminos, se manifiesta con una fuerza que desafía el silencio de 2 milenios, una revelación tan tangible que la historia misma parece querer gritarla. Es hora de confrontar la prueba más impactante, la que no solo sugiere, sino que casi exige una reevaluación completa de lo que la Iglesia ocultó. La verdad no se contenta con susurrar, a veces emerge de la tierra. Prepárate, porque lo que estamos a punto de desvelar no es una mera interpretación, sino una confrontación directa con el pasado que las arenas del tiempo y las capas del dogma han intentado sepultar. Hemos hablado de los hermanos de Jesús mencionados en los Evangelios, nombres que resuenan con una familiaridad incómoda: Santiago, José, Simón y Judas. Pero hay uno de ellos, Santiago, que no solo aparece en los evangelios sinópticos, sino que emerge con una autoridad y una relevancia incuestionables en los primeros años del cristianismo. Una figura tan central que su presencia es casi un desafío a la narrativa oficial de un Jesús hijo único. Este Santiago, que la Iglesia se esforzó por reinterpretar como primo o hermanastro, es el que el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas 1:19, llama sin ambajes Santiago, el hermano del Señor. Una frase lapidaria, directa, sin espacio para la ambigüedad, proveniente de una de las voces más autorizadas de la Iglesia primitiva. ¿Cómo ignorar una declaración tan explícita, tan poderosa de aquel que conoció a los apóstoles y fue testigo de los orígenes mismos de la fe? La importancia de este Santiago no puede ser subestimada. No era un personaje menor. Los Hechos de los Apóstoles lo presentan como el líder indiscutible de la Iglesia de Jerusalén, la comunidad madre del cristianismo. Fue él quien presidió el Concilio de Jerusalén, dictando decisiones cruciales que afectarían el futuro de la nueva fe, incluso para apóstoles de la talla de Pedro y Pablo. Su autoridad era tal que, cuando Pablo regresó a Jerusalén, fue a Santiago y a todos los ancianos, Hechos 21:18, a rendir cuentas. Este es el hermano del Señor, un pilar fundamental cuya existencia y rol no solo validan la literalidad de los evangelios, sino que también nos obligan a preguntarnos por qué esta figura tan trascendental fue relegada a un segundo plano en la narrativa oficial. ¿Fue su parentesco con Jesús, su conexión de sangre, la razón por la cual su luz fue atenuada, su historia reescrita para encajar en un dogma preestablecido? El secreto no solo reside en quiénes eran, sino en por qué fueron silenciados. Pero la historia tiene una forma peculiar de revelar sus verdades, a veces de las maneras más inesperadas. En 2002, el mundo se estremeció con una revelación arqueológica que parecía traer a la luz, de manera tangible, la figura de este Santiago silenciado. Un osario, una caja de piedra utilizada para guardar huesos en el antiguo Israel, apareció con una inscripción aramea que decía Jacob, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús.
Una inscripción que, de ser auténtica en su totalidad, no solo validaría las menciones bíblicas que hemos explorado, sino que se alzaría como la prueba material más contundente de la existencia de Santiago, el hermano de nuestro Salvador. Era una voz desde el pasado, cincelada en piedra, que desafiaba 2 milenios de silencio y reinterpretación. La tierra misma parecía haber decidido que era tiempo de que la verdad prohibida emergiera de las profundidades. La caja de piedra caliza, un modesto osario de apenas medio metro de largo, destinada a contener los huesos de un difunto, llevaba una inscripción en arameo que decía Yaakov bar Yosef Akui de Yeshua. Traducido, esto significaba Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. El impacto fue sísmico. En el año 2002, cuando esta pieza fue presentada al mundo, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, no solo entre los círculos académicos y religiosos, sino en la prensa internacional. Por primera vez en la historia, parecía que teníamos una conexión arqueológica tangible, un eslabón directo con la familia terrenal de Jesús. Esta no era una mera curiosidad religiosa, era una explosión de revelación que amenazaba con reescribir la historia en sus cimientos más profundos. La emoción inicial fue indescriptible. Expertos de renombre mundial se apresuraron a examinar el osario, y muchos dataron la pátina de la inscripción en el siglo I d.C., lo que la haría contemporánea a los personajes mencionados. La implicación era clara y abrumadora. Aquí había una prueba irrefutable de que Jesús tuvo un hermano llamado Santiago, hijo del mismo José. La literalidad de los evangelios, la referencia explícita de Pablo en Gálatas 1:19 a Santiago, el hermano del Señor, todo parecía converger en esta humilde caja de piedra. La narrativa de los primos o hermanastros, cuidadosamente construida y mantenida por siglos de doctrina, se tambaleaba ante la fría y dura evidencia de la arqueología. El secreto de la familia silenciada de Jesús, custodiado por la Iglesia, parecía haber encontrado una forma de gritar desde el polvo. Sin embargo, como suele ocurrir con las verdades prohibidas que desafían dogmas arraigados, la controversia no tardó en surgir. Poco después de su presentación, la autenticidad de la inscripción, específicamente la parte «hermano de Jesús», fue cuestionada vehementemente. Expertos en epigrafía y arqueología del Departamento de Antigüedades de Israel argumentaron que, si bien el osario y la primera parte de la inscripción, Santiago, hijo de José, eran antiguos y auténticos, la última frase, hermano de Jesús, podría haber sido añadida posteriormente para aumentar su valor y significado. Las acusaciones de falsificación se cernieron sobre el objeto y su propietario, desatando un escándalo que culminaría en un juicio de varios años, lleno de intrigas y debates científicos. El juicio, que se extendió por más de 7 años, fue un circo mediático y académico. Aunque el propietario del osario fue finalmente absuelto de los cargos de falsificación relacionados con esta pieza en particular, fue condenado por otras falsificaciones. El veredicto no zanjó el debate en la comunidad científica. La ambigüedad persistió. Pero, ¿acaso la duda sobre la autenticidad total anula la revelación que trajo consigo? En absoluto. El simple hecho de que un objeto así pudiera existir, que la idea de un hermano de Jesús fuera tan plausible como para ser objeto de una falsificación, si es que lo fue, y que el debate se extendiera por todo el mundo, ya era una victoria para la verdad prohibida. La discusión pública sobre este osario hizo algo que siglos de teología no habían logrado. Forzó a la Iglesia y al mundo a confrontar la posibilidad real de que Jesús tuviera hermanos de sangre. Este es nuestro punto de inflexión. Hasta ahora hemos navegado por las aguas de la interpretación textual, de los concilios y de las teorías teológicas.
Pero con la aparición del Osario de Santiago, la discusión trascendió el ámbito etéreo de la exégesis para anclarse en la tangible realidad de la arqueología. De repente, la pregunta ya no era solo qué decían los textos o cómo se interpretaron, sino qué había bajo la tierra, qué artefactos habían sobrevivido al tiempo para susurrar sus propias verdades. Esta pieza, auténtica o no en su totalidad, se convirtió en un símbolo de la persistencia de un misterio que se negaba a permanecer enterrado, una revelación que la institución había intentado sofocar, pero que la historia, en su caprichosa sabiduría, siempre encuentra la manera de desenterrar. La implicación de un osario auténtico con la inscripción «Hermano de Jesús» habría sido devastadora para la doctrina de la virginidad perpetua de María, una piedra angular de la teología católica. No es de extrañar que la controversia fuera tan feroz, que la necesidad de desacreditarla fuera tan imperiosa. Porque si Santiago fue realmente el hermano de Jesús, hijo de José y María, entonces María tuvo otros hijos después de Jesús, concebidos de forma natural. Y si esto es cierto, la imagen de la siempre virgen se desmoronaría, arrastrando consigo siglos de dogma y devoción. Este artefacto, por lo tanto, no es solo una curiosidad religiosa, es la encarnación física de lo que la Iglesia ocultó, un recordatorio palpable de la elección doctrinal que se hizo hace milenios. ¿Y tú, qué sentirías si un objeto tan antiguo y tan cargado de significado se presentara ante ti como una prueba irrefutable de que la historia que te han contado es, en el mejor de los casos, incompleta? ¿Te aferrarías a las dudas sobre su autenticidad, buscando refugio en la incertidumbre? ¿O permitirías que esta revelación expandiera tu comprensión de la humanidad de Jesús y la complejidad de su familia? Este osario, incluso en su controversia, nos obliga a confrontar la fragilidad de las narrativas impuestas y la resiliencia de la verdad que, de una forma u otra, siempre encuentra su camino hacia la luz. La historia de la familia de Jesús es más humana de lo que jamás imaginamos. La aparición del Osario de Santiago, hijo de José, y la inclusión de la frase «hermano de Jesús» marcó un antes y un después en la búsqueda de la verdad prohibida. Ya no se trataba solo de leer entre líneas o de interpretar pasajes. Se trataba de un objeto físico, un testimonio mudo pero poderoso que hablaba directamente desde el siglo I. Este misterio no solo reavivó las curiosidades religiosas de millones, sino que también demostró que la historia de Jesús es mucho más rica y compleja de lo que cualquier dogma puede contener. La Iglesia pudo haber silenciado a los hermanos de Jesús en sus escrituras, pero el tiempo y la tierra tenían otros planes, trayendo a la luz un objeto que, aunque envuelto en controversia, gritaba una revelación ineludible. Pero ¿es este el único eco de los hermanos de Jesús que ha sobrevivido al implacable paso del tiempo y a las manos de quienes buscaron moldear la narrativa? ¿Acaso la tierra guarda aún más secretos, más pruebas tangibles de esa familia silenciada que, una vez desveladas, cambiarán para siempre nuestra percepción de la vida del Salvador y de los orígenes mismos de nuestra fe? Prepárate, porque la próxima revelación no solo desafiará lo que crees saber sobre los hermanos de Jesús, sino que te hará cuestionar la verdadera identidad de aquellos que lo rodearon en sus momentos más íntimos, una verdad que la Iglesia ha guardado bajo 7 llaves, temiendo su poder transformador. La revelación de la existencia de hermanos de sangre de Jesús, lejos de ser una simple curiosidad religiosa o un dato histórico sin relevancia, es un espejo que nos confronta con la esencia misma de nuestra fe y nuestra relación con lo divino. ¿Acaso la imagen de un Jesús tan etéreo y singular, tan separado de la experiencia humana común,
Nos ha impedido conectar verdaderamente con Él en nuestra propia imperfección y cotidianidad. Este misterio que la Iglesia intentó velar durante siglos, hoy nos ofrece una oportunidad inigualable para despojar a Cristo de las capas de idealización y redescubrirlo en una humanidad más profunda y paradójicamente más divina. No es un ejercicio de destrucción, sino de expansión, no de duda, sino de una fe más auténtica y resonante. Imagina por un momento a Jesús no solo como el Hijo de Dios, el Mesías, sino también como un hermano que compartió comidas, risas, quizás discusiones triviales o tareas del hogar con Santiago, José, Simón y Judas, y con sus hermanas, cuyos nombres la historia no se molestó en registrar. Él no solo fue el carpintero, sino también el hijo mayor, o uno de los mayores, en una familia numerosa. Esta perspectiva lo ancla firmemente en la realidad terrenal, en 1900. Las dinámicas complejas y hermosas de cualquier hogar. ¿Cómo se sentiría saber que el Salvador del mundo experimentó la camaradería y quizás la rivalidad fraternal, el apoyo y las tensiones que todos conocemos en nuestras propias familias? Esta verdad prohibida nos acerca a Él de una manera tan íntima que la distancia entre lo divino y lo humano se desvanece, dejando al descubierto un Cristo más accesible, más empático, un compañero de viaje en nuestras propias vicisitudes. Un Jesús humano es un Jesús que nos entiende. La persistencia de este secreto y la forma en que fue reinterpretado por la Iglesia nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad y el poder de las instituciones. ¿Cuántas otras verdades, quizás incómodas o desafiantes, han sido moldeadas, reinterpretadas o silenciadas a lo largo de la historia en nombre de la ortodoxia o la conveniencia doctrinal? La lección aquí no es solo sobre la familia de Jesús, sino sobre nuestra propia responsabilidad de buscar la verdad con discernimiento, de no aceptar pasivamente narrativas prefabricadas, por muy venerables que sean. Nos impulsa a cuestionar, no desde la incredulidad, sino desde un anhelo de una comprensión más plena y honesta. ¿Estamos dispuestos a ir más allá de las respuestas fáciles y a bucear en las profundidades de lo que la Iglesia ocultó para encontrar una fe más robusta y personalmente significativa? Esta revelación también nos confronta con la idea de que lo sagrado no reside exclusivamente en lo impoluto o lo milagroso, sino que se manifiesta plenamente en lo humano y lo mundano. Si Jesús, el Cristo, creció en una familia con hermanos y hermanas, con las vicisitudes propias de cualquier hogar de Nazaret, entonces la santidad no es ajena a nuestras propias vidas imperfectas. Significa que nuestras relaciones familiares, con todas sus complejidades y desafíos, son un terreno fértil para el encuentro con lo divino. El amor fraterno, la paciencia ante las diferencias, el perdón y la comprensión, todos estos elementos que Jesús seguramente experimentó y enseñó en su propio círculo familiar, se convierten en caminos hacia una espiritualidad más encarnada y tangible. Es una invitación a ver la chispa divina en el corazón de nuestra propia humanidad, en el tejido de nuestras propias vidas. ¿Y qué hay de aquellos que fueron silenciados, aquellos hermanos y hermanas de Jesús que la narrativa oficial relegó a las sombras? Su historia nos recuerda el valor de las voces marginales, de aquellos que no encajan en el molde establecido. Nos invita a escuchar más allá de los discursos hegemónicos, a buscar la sabiduría en los rincones olvidados, en las tradiciones no canónicas, en las curiosidades religiosas que la historia ha intentado sofocar. ¿Cuántas verdades esenciales para nuestra fe y para nuestra comprensión del mundo podrían estar esperando ser desenterradas? No solo en textos antiguos, sino en las historias de aquellos a quienes hemos ignorado. La fe
se enriquece inconmensurablemente cuando abrimos nuestros corazones a la diversidad de experiencias y perspectivas, incluso si desafían nuestras concepciones más arraigadas. Este conocimiento no debería debilitar nuestra fe, sino fortalecerla, expandirla hacia horizontes más amplios. Un Jesús más humano no es menos divino. Al contrario, su divinidad se magnifica al abrazar plenamente la experiencia humana en todas sus facetas. Nos permite comprender que el amor de Dios no es un concepto abstracto y distante, sino una fuerza que se manifestó en la carne, en las relaciones cotidianas, en la vida familiar. Nos enseña que la gracia no está reservada para los perfectos, sino que permea la existencia de cada uno de nosotros, con nuestras propias familias, nuestros propios hermanos y hermanas, tanto de sangre como de espíritu. La verdad prohibida se convierte así en una llave para una comprensión más profunda del amor incondicional de Dios, que no teme a la complejidad de lo humano. ¿Y tú? ¿Qué harías si esta revelación te impulsara a reexaminar otras creencias que has dado por sentadas? ¿Sentirías el vértigo de la incertidumbre o la emoción de un descubrimiento que expande tu visión del universo y de tu lugar en él? La historia de los hermanos de Jesús es un llamado a la valentía espiritual, a la audacia de cuestionar y de buscar, a la humildad de reconocer que la verdad de Dios es mucho más vasta y misteriosa de lo que cualquier dogma humano pueda contener. Nos insta a cultivar una fe viva, dinámica, que no teme a la investigación ni a la reflexión, sino que se nutre de ellas. Una fe que no se conforma con lo que se le ha enseñado, sino que anhela una conexión directa y auténtica con la fuente de toda verdad. En última instancia, este misterio ancestral no es un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más madura y consciente. Nos anima a buscar al Cristo no solo en los templos y los dogmas, sino en el corazón de la humanidad, en nuestras propias familias, en la vida que compartimos con nuestros hermanos y hermanas del mundo. La revelación de estos lazos de sangre nos recuerda que la encarnación fue total, que lo divino se sumergió por completo en lo humano, elevando cada aspecto de nuestra existencia a un plano sagrado. Es una verdad que nos libera de las limitaciones del dogma y nos abre a la inmensidad del amor de Dios, manifestado en un Jesús que fue verdaderamente uno de nosotros. Las capas de lo que la Iglesia ocultó se desprenden, dejando al descubierto una imagen de Jesús más real, más poderosa. Pero ¿es este el único eco de los hermanos de Jesús que ha sobrevivido al implacable paso del tiempo y a las manos de quienes buscaron moldear la narrativa? ¿Acaso la tierra guarda aún más secretos, más pruebas tangibles de esa familia silenciada que una vez desveladas cambiarán para siempre nuestra percepción de la vida del Salvador y de los orígenes mismos de nuestra fe? Prepárate, porque la próxima revelación no solo desafiará lo que crees saber sobre los hermanos de Jesús, sino que te hará cuestionar la verdadera identidad de aquellos que lo rodearon en sus momentos más íntimos. Una verdad que la Iglesia ha guardado bajo 7 llaves, temiendo su poder transformador. La verdad, como el agua, siempre encuentra grietas para fluir. La controversia del Osario de Santiago, más allá de su autenticidad final, nos abrió una ventana a la incomodidad que la existencia de hermanos de Jesús generó desde los albores del cristianismo. No era una cuestión menor. La simple mención de Adelfos en los evangelios canónicos era una espina clavada en el corazón de la naciente teología mariana. Los primeros padres de la Iglesia, en su afán por proteger la pureza de María y la singularidad de Jesús, se vieron forzados a una intrincada gimnasia interpretativa. Jerónimo, como ya mencionamos, propuso la teoría de los primos, mientras que otros, como Epifanio de Salamina, sugirieron que eran hijos de José, de un matrimonio
anterior. Estas no eran meras elucubraciones, eran soluciones desesperadas para un dilema teológico que amenazaba con socavar los cimientos de la fe. El dogma nacía de un delicado equilibrio entre lo escrito y lo deseado. Pero la historia de la manipulación de la verdad prohibida no se limitó a la reinterpretación de los textos canónicos. Se extendió a la promoción y aceptación de otros escritos, los llamados textos apócrifos, que aunque no fueron incluidos en el canon bíblico, ejercieron una influencia monumental en la piedad popular y en la formación de la doctrina. Entre estos, destaca con luz propia el Protoevangelio de Santiago, un texto del siglo II d.C. que, de manera ingeniosa, ofrecía una solución elegante al problema de los hermanos de Jesús. Este apócrifo presentaba a José como un hombre anciano, ya viudo y con hijos de un matrimonio anterior, cuando fue escogido para ser el esposo de María. Así, los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios no serían hijos de María, sino hermanastros, hijos de José. A veces, las historias no contadas revelan más que las oficiales. Esta narrativa del protoevangelio de Santiago fue una genialidad estratégica. Permitía a la Iglesia reconocer la existencia de hermanos de Jesús, tal como se mencionaba en los evangelios canónicos, sin comprometer la virginidad perpetua de María. Ella permanecía siempre virgen, antes, durante y después del parto, y José, un custodio anciano, no un padre biológico en el sentido tradicional para Jesús, y mucho menos para los hermanos. Este texto, aunque apócrifo, se convirtió en una fuente de inspiración para la iconografía, la literatura y la teología, cimentando una imagen de la Sagrada Familia que se ajustaba perfectamente a las necesidades doctrinales de la Iglesia. Así, un secreto se mantuvo a flote, no negando la existencia de los hermanos, sino redefiniendo su parentesco para que encajara en el molde. La comodidad doctrinal a menudo eclipsa la cruda verdad. La sutileza de esta manipulación radica en que no se eliminaron los versículos incómodos, sino que se les añadió una capa de interpretación que los neutralizaba. Se promovió una visión simbólica o reinterpretada de adelfos, hermano, como pariente cercano, o hermanastro, a pesar de la existencia de una palabra específica para primo, anepsios, en griego koiné, que Pablo mismo utilizó en Colosenses 4:10. ¿Podemos ignorar la precisión del lenguaje en nombre de la interpretación? Esta elección deliberada de priorizar la coherencia doctrinal sobre la literalidad textual es una de las curiosidades religiosas más impactantes de la historia de la Iglesia, y una prueba fehaciente de lo que la Iglesia ocultó. Las palabras tienen un peso que las metáforas no siempre pueden soportar. Pero, ¿qué significa esta revelación para nuestra comprensión de Jesús? Si el Salvador creció en una familia con hermanastros, con la dinámica de un hogar con hijos de un matrimonio anterior, ¿no lo hace esto aún más humano, más cercano a nuestra propia experiencia? Un Jesús que conoció las complejidades de una familia ensamblada, las posibles tensiones, los lazos de afecto y las responsabilidades fraternales, es un Cristo que comprende aún más profundamente nuestras propias vicisitudes familiares. No disminuye su divinidad, al contrario, la magnifica al mostrar que lo divino se encarnó plenamente en lo mundano, en lo real. Un Jesús más humano es un puente más firme hacia lo divino. La capacidad de la Iglesia para moldear la narrativa, para transformar lo literal en simbólico o reinterpretar el parentesco de figuras clave, es un testimonio de su inmenso poder a lo largo de los siglos. Esta no fue una acción aislada, sino un proceso continuo de construcción doctrinal que, si bien buscaba proteger la santidad de sus figuras centrales, también controlaba la percepción de la verdad por parte de los fieles.
¿Cuánto de nuestra fe está cimentado en interpretaciones y no en la literalidad? Este es el corazón del misterio que desentrañamos, la comprensión de que el silencio no siempre es falta de información, sino una elección deliberada, una estrategia para consolidar un poder y una visión particular de lo sagrado. La historia de los hermanos de Jesús, lejos de ser un mero apéndice, es una pieza clave para entender la magnitud de lo que la Iglesia ocultó. Nos invita a mirar más allá de las historias pulcras y a abrazar una realidad más compleja, más humana y por ende más resonante espiritualmente. Si la familia del Mesías fue más diversa y compleja de lo que nos contaron, ¿qué otras verdades, quizás igualmente incómodas pero profundamente enriquecedoras, esperan ser desenterradas? La familia de Jesús es solo la punta del iceberg de lo que se nos ha escondido. Hemos viajado a través del tiempo, desenterrando las capas de silencio y reinterpretación que cubrieron una de las verdades prohibidas más impactantes de la historia cristiana. Desde los versículos explícitos de los evangelios canónicos hasta la contundente afirmación de Pablo sobre Santiago, el hermano del Señor, y la controversia del osario que gritaba desde la tumba, hemos acumulado pruebas que desafían el dogma de 2 milenios. Pero la verdadera intensidad de esta revelación no reside solo en el hecho histórico, sino en el profundo impacto espiritual que esta manipulación ha tenido en nuestra propia fe. ¿Te has preguntado alguna vez qué se perdió realmente al silenciar a los hermanos de Jesús? ¿Qué pieza de su humanidad, de su conexión con nosotros, fue deliberadamente arrancada de la narrativa oficial, dejando un vacío que quizás hemos sentido sin poder nombrar? El peso de esta verdad no es solo académico, resuena en el alma de cada creyente. Al elevar a Jesús a un plano tan etéreo, tan desprovisto de los lazos familiares más comunes, no lo hemos alejado paradójicamente de nuestra propia experiencia humana, de nuestras luchas cotidianas, de la complejidad de nuestras relaciones. La Iglesia, en su afán por proteger la imagen de una María Inmaculada y de un Jesús unigénito en un sentido biológico absoluto, construyó un muro invisible entre el Salvador y la realidad mundana que todos conocemos. Un Jesús que compartió una casa, comidas, quizás responsabilidades y tensiones con hermanos y hermanas de carne y hueso. Es un Jesús infinitamente más cercano, más empático. Esta supresión, esta velada, no fue una simple omisión, fue una amputación espiritual que nos privó de una dimensión crucial de su encarnación. La historia de los hermanos silenciados de Jesús no es una mera curiosidad religiosa para debates teológicos, sino el epicentro de un misterio que nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Cómo ha afectado esta narrativa incompleta tu propia conexión con Cristo? ¿Te ha hecho sentir, a veces, que su divinidad era tan abrumadora que su humanidad se volvía inalcanzable, casi un ideal inalcanzable? La verdad prohibida de sus hermanos nos invita a reconstruir esa imagen, a permitir que el Mesías descienda de ese pedestal de perfección inmaculada para caminar a nuestro lado. Un hermano entre hermanos, un hijo entre hijos. Esta es la revelación más profunda, que lo divino no se purifica al ser despojado de lo humano, sino que se magnifica al abrazarlo por completo. Y es aquí donde el clímax emocional se eleva, cuando comprendemos la magnitud de lo que la Iglesia ocultó. No solo un hecho, sino una relación, una experiencia de vida. Imaginemos a Santiago, el líder de la Iglesia de Jerusalén, el pilar de la fe primitiva, no como un primo lejano, sino como el hermano de Jesús. ¿Qué conversaciones habrían compartido? ¿Qué consejos se habrían dado? ¿Qué debates habrían sostenido sobre el futuro de la nueva fe? El silencio sobre su parentesco biológico no solo alteró su rol histórico,
Minimizó la riqueza de la conexión familiar que unía al Mesías con su primer círculo de seguidores, con aquellos que lo conocían íntimamente desde la infancia. Su verdadera voz, su autoridad emanada de su linaje directo, fue velada, convirtiendo su historia en un secreto que solo ahora comenzamos a desentrañar. Este acto de ocultamiento, perpetuado durante siglos, no fue un error, sino una decisión estratégica que buscaba una pureza doctrinal que, paradójicamente, empobreció la imagen del Salvador. La Iglesia, con toda su majestuosidad y autoridad, se convirtió en guardiana de un relato que priorizaba el dogma sobre la literalidad, la veneración inmaculada sobre la cruda y hermosa realidad de la vida encarnada. ¿Y tú, qué sientes al darte cuenta de que la fe que te fue transmitida pudo haber sido moldeada por estas decisiones, por estas interpretaciones que, aunque bien intencionadas, alteraron la percepción de la familia más sagrada de la historia? La verdad, al final, siempre encuentra su camino, como un río subterráneo que horada la roca. La revelación de esta verdad prohibida no busca destruir tu fe, sino ofrecerte una oportunidad de fortalecerla, de hacerla más resiliente, más auténtica. Porque una fe que no teme a la investigación, que no se esconde de las preguntas incómodas, es una fe que puede sostenerse en los cimientos de una comprensión más completa y honesta. Un Jesús que tuvo hermanos y hermanas no es menos divino. Es un Jesús cuya divinidad brilla con más fuerza al haber abrazado plenamente la experiencia humana en su totalidad, con todas sus complejidades, sus alegrías y sus desafíos. Es un Cristo que nos mira desde el espejo de nuestra propia humanidad y nos dice: yo te entiendo, porque yo también fui uno de vosotros, con mi propia familia, mis propios lazos de sangre. Este misterio ancestral no es un ataque a la pureza de María, sino una invitación a ver su grandeza en una nueva luz. Sí, como madre, dio a luz a Jesús y luego tuvo otros hijos con José. Su amor, su fe y su devoción no disminuyen. Al contrario, se magnifican en la complejidad de una vida familiar real. Ella no sería solo la madre del unigénito milagroso, sino la madre de una familia, una figura aún más relatable, más profundamente humana y, por ende, más espiritualmente poderosa para todos nosotros. La revelación de estos lazos familiares nos permite apreciar la encarnación en su plenitud, donde lo sagrado se entrelaza íntimamente con lo cotidiano. Es hora de liberar a Jesús de las cadenas de una pureza aséptica que lo aleja de nosotros. Es hora de reconocer que la santidad no reside en la ausencia de humanidad, sino en su plena aceptación y transmutación. La existencia de sus hermanos nos ofrece un puente tangible hacia Él, un recordatorio de que el amor de Dios no se limita a lo inmaculado, sino que abraza la realidad de nuestras familias, nuestras relaciones, nuestras vidas tal como son. ¿No es acaso en esta profunda conexión con lo humano donde se encuentra la verdadera magnitud de su sacrificio y su mensaje de amor incondicional? Una fe adulta no teme a la verdad, la abraza. El verdadero secreto que la Iglesia ha guardado no es solo la existencia de estos hermanos, sino la implicación de que la narrativa que conocemos es una construcción cuidadosamente elaborada, una versión filtrada de la historia para servir a un propósito doctrinal específico. Esta es la esencia de lo que la Iglesia ocultó: la capacidad de elegir, de reinterpretar, de silenciar para consolidar su poder y su visión de lo sagrado. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra grietas para fluir. Y ahora esa verdad ha emergido, no para destruir, sino para enriquecer, para expandir nuestra comprensión de un Jesús más humano y, por lo tanto, más divino.
¿Estás preparado para vivir una fe que no teme a las curiosidades religiosas, que busca la revelación en cada rincón, que anhela una conexión con un Cristo más completo, más real? La historia de los hermanos de Jesús es una puerta abierta a una comprensión más vasta, más profunda, de la encarnación y de nuestra propia humanidad. Pero esta es solo una pieza del rompecabezas. ¿Qué otras verdades, quizás aún más disruptivas, esperan ser desenterradas, desafiando nuestras concepciones más arraigadas y transformando nuestra visión del universo? La búsqueda de la verdad nunca termina, solo se profundiza. La revelación de la existencia de hermanos de sangre de Jesús, lejos de ser una simple curiosidad religiosa o un dato histórico sin relevancia, es un espejo que nos confronta con la esencia misma de nuestra fe y nuestra relación con lo divino. ¿Acaso la imagen de un Jesús tan etéreo y singular, tan separado de la experiencia humana común, nos ha impedido conectar verdaderamente con Él en nuestra propia imperfección y cotidianidad? Este misterio que la Iglesia intentó velar durante siglos, hoy nos ofrece una oportunidad inigualable para despojar a Cristo de las capas de idealización y redescubrirlo en una humanidad más profunda y, paradójicamente, más divina. No es un ejercicio de destrucción, sino de expansión, no de duda, sino de una fe más auténtica y resonante, una que se atreve a mirar de frente a la verdad, sin importar cuán incómoda pueda parecer inicialmente. La búsqueda de lo que la Iglesia ocultó no es un acto de rebeldía, sino de un anhelo profundo por una conexión más plena y sin filtros con el Maestro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esa distancia, esa sensación de que el Salvador, en su perfección inmaculada, estaba demasiado lejos de tus propias luchas y debilidades? Si la respuesta es sí, entonces esta verdad prohibida es una llave que podría abrir puertas insospechadas en tu propio corazón, permitiéndote ver a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino también como un compañero de viaje que experimentó las mismas complejidades de la vida que tú y yo. Es un recordatorio poderoso de que la encarnación fue completa, que Dios se hizo hombre en la plenitud de su experiencia terrenal, con todo lo que ello implica, para que nosotros, en nuestra humanidad, podamos encontrar el camino de regreso a lo divino. La fe no se disminuye al humanizar, se magnifica al comprender la inmensidad del amor que se atreve a sumergirse en lo mundano. Imagina por un momento a Jesús no solo como el Hijo de Dios, el Mesías, sino también como un hermano que compartió comidas, risas, quizás discusiones triviales o tareas del hogar con Santiago, José, Simón y Judas, y con sus hermanas, cuyos nombres la historia no se molestó en registrar. Él no solo fue el carpintero, sino también el hijo mayor o uno de los mayores en una familia numerosa, con todas las dinámicas que eso conlleva. Esta perspectiva lo ancla firmemente en la realidad terrenal, en las dinámicas complejas y hermosas de cualquier hogar, donde el afecto se mezcla con las inevitables fricciones, donde el apoyo mutuo es tan real como las diferencias de opinión. ¿Cómo se sentiría saber que el Salvador del mundo experimentó la camaradería y quizás la rivalidad fraternal, el apoyo y las tensiones que todos conocemos en nuestras propias familias, en nuestros propios círculos de hermanos de sangre y de espíritu? Esta verdad prohibida nos acerca a Él de una manera tan íntima que la distancia entre lo divino y lo humano se desvanece, dejando al descubierto un Cristo más accesible, más empático, un compañero de viaje en nuestras propias vicisitudes, capaz de comprender no solo nuestros pecados, sino también nuestras alegrías más sencillas y nuestras penas más profundas. Un Jesús humano es un Jesús que nos entiende, que ha caminado en nuestros zapatos, que ha compartido el
y pan y la mesa con aquellos que lo conocían desde la cuna, que ha lidiado con las complejidades de la vida familiar, las responsabilidades de un primogénito o de un hijo en una casa llena. Esta es una revelación que no le quita nada a su divinidad, sino que la reviste de una compasión y una comprensión infinitamente más grandes, haciéndolo aún más digno de nuestra veneración y amor. Es en esta humanidad compartida donde encontramos el verdadero secreto de su cercanía. La persistencia de este secreto y la forma en que fue reinterpretado por la Iglesia nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad y el poder de las instituciones. ¿Cuántas otras verdades, quizás incómodas o desafiantes, han sido moldeadas, reinterpretadas o silenciadas a lo largo de la historia en nombre de la ortodoxia, de la conveniencia doctrinal o de la consolidación del poder? La lección aquí no es solo sobre la familia de Jesús, sino sobre nuestra propia responsabilidad de buscar la verdad con discernimiento, de no aceptar pasivamente narrativas prefabricadas, por muy venerables que sean, por muy arraigadas que estén en nuestra tradición. Nos impulsa a cuestionar, no desde la incredulidad o el deseo de destruir, sino desde un anhelo sincero de una comprensión más plena y honesta, una fe que no teme a la luz de la investigación. Estamos dispuestos a ir más allá de las respuestas fáciles y a bucear en las profundidades de lo que la Iglesia ocultó para encontrar una fe más robusta y personalmente significativa, una que se base en una comprensión integral y no en verdades a medias. Esta es una invitación a la madurez espiritual, a la valentía de despojarse de viejas certezas para abrazar una verdad más vasta y compleja, una que, al final, siempre nos acerca más al corazón de Dios. El verdadero misterio no es que existan secretos, sino cómo elegimos enfrentarlos. Esta revelación también nos confronta con la idea de que lo sagrado no reside exclusivamente en lo impoluto o lo milagroso, sino que se manifiesta plenamente en lo humano y lo mundano, en la textura de nuestra vida cotidiana. Si Jesús, el Cristo, creció en una familia con hermanos y hermanas, con las vicisitudes propias de cualquier hogar de Nazaret, entonces la santidad no es ajena a nuestras propias vidas imperfectas, a nuestros propios hogares ruidosos y caóticos, a nuestras propias relaciones familiares llenas de amor y a veces de desafíos. Significa que nuestras relaciones familiares, con todas sus complejidades y desafíos, son un terreno fértil para el encuentro con lo divino, un lugar donde el amor, la paciencia ante las diferencias, el perdón y la comprensión pueden ser cultivados y manifestados, convirtiéndose en caminos hacia una espiritualidad más encarnada y tangible. Es una invitación a ver la chispa divina en el corazón de nuestra propia humanidad, en el tejido de nuestras propias vidas, en la sonrisa de un hermano, en el abrazo de una hermana, en la paciencia que ejercemos con aquellos que nos son cercanos. Las curiosidades religiosas no solo nos llevan a textos antiguos, sino a la santidad que reside en el aquí y ahora, en el corazón de nuestro propio hogar, en la mesa compartida, en las conversaciones cotidianas. ¿Y qué hay de aquellos que fueron silenciados, aquellos hermanos y hermanas de Jesús que la narrativa oficial relegó a las sombras, convirtiéndolos en meros primos o hermanastros, atenuando su conexión vital con el Mesías? Su historia nos recuerda el valor incalculable de las voces marginales, de aquellos que no encajan en el molde establecido, de las narrativas que fueron suprimidas para mantener una cierta coherencia doctrinal. Nos invita a escuchar más allá de los discursos hegemónicos, a buscar la sabiduría en los rincones olvidados, en las tradiciones no canónicas, en las curiosidades religiosas que la historia ha intentado sofocar, pero que, a pesar de todo,
persisten como susurros en el viento. Cuántas verdades esenciales para nuestra fe y para nuestra comprensión del mundo podrían estar esperando ser desenterradas, no solo en textos antiguos, sino en las historias de aquellos a quienes hemos ignorado, cuyas voces han sido acalladas por el peso de la tradición. La fe se enriquece inconmensurablemente cuando abrimos nuestros corazones a la diversidad de experiencias y perspectivas, incluso si desafían nuestras concepciones más arraigadas, porque la verdad de Dios es vasta y multifacética y no puede ser contenida en una sola narrativa. El secreto de una fe viva es la apertura a todas las voces. Este conocimiento, esta verdad prohibida que hemos desvelado, no debería debilitar nuestra fe, sino fortalecerla, expandirla hacia horizontes más amplios y profundos. Un Jesús más humano no es menos divino. Al contrario, su divinidad se magnifica al abrazar plenamente la experiencia humana en todas sus facetas, desde el nacimiento humilde hasta la crucifixión. Y sí, también a través de la vida familiar compartida, con hermanos y hermanas. Nos permite comprender que el amor de Dios no es un concepto abstracto y distante, reservado para los perfectos o los inmaculados, sino una fuerza omnipresente que se manifestó en la carne, en las relaciones cotidianas, en la vida familiar, permeando la existencia de cada uno de nosotros, con nuestras propias familias, nuestros propios hermanos y hermanas, tanto de sangre como de espíritu. La revelación de esta verdad se convierte así en una llave para una comprensión más profunda del amor incondicional de Dios, que no teme a la complejidad de lo humano, sino que la abraza y la transforma. Es un testimonio de un Dios que no se mantiene distante, sino que se sumerge en el corazón de nuestra existencia para elevarnos. ¿Y tú, qué harías si esta revelación te impulsara a reexaminar otras creencias que has dado por sentadas, otras verdades que has aceptado sin cuestionar a lo largo de tu vida? ¿Sentirías el vértigo de la incertidumbre, el miedo a ver tambalear los cimientos de tu fe, o la emoción de un descubrimiento que expande tu visión del universo y de tu lugar en él, de tu relación con lo divino? La historia de los hermanos de Jesús es un llamado a la valentía espiritual, a la audacia de cuestionar y de buscar, a la humildad de reconocer que la verdad de Dios es mucho más vasta y misteriosa de lo que cualquier dogma humano pueda contener o cualquier institución pueda monopolizar. Nos insta a cultivar una fe viva, dinámica, que no teme a la investigación ni a la reflexión, sino que se nutre de ellas, que se fortalece en la búsqueda constante. Una fe que no se conforma con lo que se le ha enseñado, sino que anhela una conexión directa y auténtica con la fuente de toda verdad. Una sed insaciable de conocimiento espiritual que nos impulsa a ir siempre más allá de lo evidente, de lo cómodo, de lo establecido, para encontrar el verdadero misterio de la fe. En última instancia, este misterio ancestral no es un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más madura y consciente, una que abraza la complejidad y la riqueza de la historia. Nos anima a buscar al Cristo no solo en los templos y los dogmas, sino en el corazón de la humanidad, en nuestras propias familias, en la vida que compartimos con nuestros hermanos y hermanas del mundo, reconociendo la chispa divina en cada interacción, en cada relación. La revelación de estos lazos de sangre nos recuerda que la encarnación fue total, que lo divino se sumergió por completo en lo humano, elevando cada aspecto de nuestra existencia a un plano sagrado, imbuyéndolo de significado y propósito. Es una verdad que nos libera de las limitaciones del dogma, de las cadenas de lo que la Iglesia ocultó, y nos abre a la inmensidad del amor de Dios, manifestado en un Jesús que fue verdaderamente uno de nosotros, un hermano entre hermanos, un hombre entre hombres, y por ello
aún más divino. Las capas de lo que la Iglesia ocultó se desprenden, dejando al descubierto una imagen de Jesús más real, más poderosa, más cercana a nuestro propio corazón y a nuestra propia experiencia de vida, una verdad que nos invita a la transformación. La verdad, como el agua, siempre encuentra grietas para fluir. Hemos recorrido un camino sin retorno, desenterrando capas de silencio que la historia y la propia Iglesia tejieron con maestría. Lo que comenzó como una inquietante pregunta, una simple curiosidad religiosa, se ha transformado en una revelación que sacude los cimientos de lo que creíamos inquebrantable. Hemos confrontado la verdad prohibida, que Jesús de Nazaret, el Mesías, no fue un hijo único en el sentido biológico, sino que compartió su hogar, su vida y sus primeros años con hermanos y hermanas de carne y hueso. Desde los explícitos versículos de los evangelios canónicos que nombran a Santiago, José, Simón y Judas y a sus hermanas, hasta la contundente afirmación de Pablo en Gálatas 1:19 sobre Santiago, el hermano del Señor, y la posterior controversia del osario que gritaba desde la tumba. Las pruebas se acumulan, desafiando 2 milenios de dogma. La narrativa de los primos, o hermanastros, cuidadosamente construida y promovida a través de textos apócrifos como el protoevangelio de Santiago, no fue una casualidad, sino una decisión deliberada, una estrategia para preservar la imagen de la virginidad perpetua de María y la unicidad de Jesús, redefiniendo así lo que la Iglesia ocultó y el secreto de la familia más sagrada. Pero la verdadera magnitud de esta revelación no reside únicamente en el hecho histórico, sino en su profundo impacto espiritual para cada uno de nosotros. ¿Acaso la imagen de un Jesús tan etéreo, tan desprovisto de los lazos familiares más comunes, no lo ha alejado, paradójicamente, de nuestra propia experiencia humana, de nuestras luchas cotidianas, de la complejidad de nuestras relaciones? Al silenciar a sus hermanos, la Iglesia, en su afán por proteger una pureza doctrinal, construyó un muro invisible entre el Salvador y la realidad mundana que todos conocemos. Un Jesús que compartió una casa, comidas, quizás responsabilidades y tensiones con hermanos y hermanas de carne y hueso, es un Jesús infinitamente más cercano, más empático, más capaz de comprender la urdimbre de nuestra existencia. Esta supresión, este velo sobre su familia, no fue una simple omisión. Fue una amputación espiritual que nos privó de una dimensión crucial de su encarnación, una pieza del misterio que ahora se nos permite vislumbrar, un Jesús que nos entiende porque experimentó la plenitud de lo humano. Esta historia de los hermanos silenciados de Jesús nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad y el poder de las instituciones para moldearla. Nos enseña que la fe no debe temer a la investigación, ni a las preguntas incómodas, ni a las curiosidades religiosas que desafían nuestras certezas. Al contrario, una fe madura se fortalece al abrazar la complejidad, al buscar una comprensión más completa y honesta de lo sagrado. La capacidad de la Iglesia para reinterpretar, para transformar lo literal en simbólico y para promover una narrativa sobre otra, es un testimonio de su inmenso poder, un poder que, si bien buscó proteger la santidad, también controló la percepción de la verdad. ¿Cuánto de nuestra fe está cimentado en interpretaciones y no en la literalidad? Esta es la esencia de lo que la Iglesia ocultó. La elección de un relato sobre la verdad cruda, una decisión que resonó a lo largo de los siglos, transformando nuestra comprensión del Mesías y de su familia. La verdad prohibida de los hermanos de Jesús no busca socavar tu fe, sino ofrecerte una oportunidad de fortalecerla, de hacerla más resiliente,
más auténtica y profundamente arraigada en la realidad de la encarnación. Un Jesús que tuvo hermanos y hermanas no es menos divino. Es un Jesús cuya divinidad brilla con más fuerza al haber abrazado plenamente la experiencia humana en su totalidad, con todas sus complejidades, sus alegrías y sus desafíos. Es un Cristo que nos mira desde el espejo de nuestra propia humanidad y nos dice: yo te entiendo, porque yo también fui uno de vosotros, con mi propia familia, mis propios lazos de sangre. Esta revelación nos libera de las cadenas de una pureza aséptica que lo aleja de nosotros, permitiéndonos reconocer que la santidad no reside en la ausencia de humanidad, sino en su plena aceptación y transmutación, haciendo de cada aspecto de nuestra vida un terreno fértil para el encuentro con lo divino. Así, este misterio ancestral no es un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más madura y consciente, una que abraza la complejidad y la riqueza de la historia. Nos anima a buscar al Cristo no solo en los templos y los dogmas, sino en el corazón de la humanidad, en nuestras propias familias, en la vida que compartimos con nuestros hermanos y hermanas del mundo, reconociendo la chispa divina en cada interacción, en cada relación. Es una verdad que nos libera de las limitaciones del dogma y nos abre a la inmensidad del amor de Dios, manifestado en un Jesús que fue verdaderamente uno de nosotros, un hermano entre hermanos y por ello aún más divino. Las capas de lo que la Iglesia ocultó se desprenden, dejando al descubierto una imagen de Jesús más real, más poderosa, más cercana a nuestro propio corazón y a nuestra propia experiencia de vida, una verdad que nos invita a la transformación. Después de todo lo que hemos descubierto, ¿estás dispuesto a permitir que esta comprensión más profunda de la humanidad de Jesús transforme tu propia vida y tu relación con lo sagrado? ¿O te aferrarás a las certezas cómodas que el tiempo y la tradición han cimentado? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios abajo. Si esta revelación te ha conmovido y te impulsa a buscar más allá de lo evidente, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones y comparte este video con aquellos que, como tú, anhelan una fe más auténtica y una verdad sin velos. Juntos seguiremos desenterrando los secretos que la historia ha intentado ocultar.